Vamos a proseguir con el tema 5.4, personalidad y motivación. Es muy importante, ahora sí que los fundamentos de esta teoría es en base a la personalidad y la motivación, pero ¿de dónde proviene la personalidad? Alport estuvo estudiando diferentes definiciones de diversas ciencias, de la teología, de la psicología, de la criminología, de la filosofía del derecho, de la sociología, de la antropología, y él propuso su propia definición de personalidad, una definición pues que hasta ahora es clásica. La personalidad es la organización dinámica. Hay, eh, existe un dinamismo en el individuo. Aquí se basa en sistemas, esa personalidad en sistemas psicofísicos que determinan los ajustes únicos al ambiente. Es decir, uno ya llega nace con el bagaje, con el bagaje psicológico, con el bagaje físico. Entonces, esta definición habla mucho de la influencia de la biología o de lo físico con la mente, con la psicología. Pero aquí estos sistemas van a hacer ajustes en el entorno, según vaya eh, ahí llevando las etapas de desarrollo de la persona. La personalidad es algo y hace algo, nos dice Alport. Los rasgos son reales en sentido físico. Los rasgos no son creaciones en la mente del observador ni las ficciones verbales, son aceptados como hechos biofísicos, disposiciones psicofísicas relacionadas con el sistema nervioso, persistentes de estrés y determinación. Ahora bien, pues aquí nos habla de los rasgos de la personalidad, que no son mera percepción de uno y otro, sino lo que vamos formando cada quien en el paso del tiempo, en el paso de nuestro desarrollo. Nosotros ya, como les digo, llegamos con un bagaje, pero ahora sí empezamos a tener pues experiencias en el transcurso de nuestras vidas y pues se va formando ahí la personalidad. La personalidad, como comentamos, son influencias biológicas y psicológicas. La mente y el cuerpo están estrictamente unidos. Y sí, realmente, o sea, la mente y el cuerpo, están unidos. Sin uno, creo que algunos le dan mucha importancia al cuerpo, a la cuestión fisiológica, pero ¿dónde queda la cuestión mental? Aquí el temperamento se refiere a diferencias en la personalidad basadas en la biología, que a menudo se manifiestan como reactividad emocional, estímulos nuevos o potencialmente atemorizadores. Es la base, por ejemplo, el ejemplo puede ser la timidez de una persona y la audacia de otra. Cada quien tiene sus características, su personalidad. Cada quien somos únicos en esta cuestión, en estas cuestiones de la personalidad. En el temperamento cada quien forma su temperamento. Son cuestiones biológicas y forma su carácter. Va formando su carácter. Aquí los rasgos de personalidad son muy importantes, ya que Alport consideraba como predisposiciones a responder a diversas clases de estímulo de la misma manera o de manera semejante. Vamos a ver que aquí nos habla de estímulos. Los estímulos ya hemos hablado que son lo que nosotros nos interesa, las necesidades que nosotros tenemos acorde a nuestros gustos. En otras palabras, son formas consistentes y duraderas de reaccionar frente al entorno. Son gustos o necesidades que nosotros tenemos. Por ejemplo, un estímulo que yo tengo pues es eh, eh, mm, pues por ejemplo ahorita estar dando clases, es un estímulo. A veces me dicen, ¿qué quieres hacer? ¿Ver la tele no? Pues mejor doy clases.
Eso es algo que no es una necesidad primaria, pero es un gusto, pues, que a mí que yo reacciono frecuentemente. No solamente el estímulo, vamos a hablar que es solamente una necesidad, sino también un gusto. Y ahí pues Alport nos habla de que cada quien responde a diversas clases de estímulo, ahora sí según sus gustos, pero también según sus necesidades. Y también tiene que ver mucho pues la etapa, ¿no? Aquí, si nos ponemos a pensar, también tiene que ver mucho las costumbres, la cultura y cómo se va desarrollando la persona. También habla de una unidad de la personalidad. Esa unidad de la personalidad viene siendo, se integra con la madurez. Se habla que de la madurez pues es de los 35 o 40 años a los 50. Algunas veces algunos autores dicen que a los 30 años empieza la madurez, pero también depende cómo uno lleve su vida, ¿no? Hasta cierto grado, por supuesto, todos nosotros somos diferentes en distintos roles sociales. No es lo mismo yo aquí en la clase que en otro entorno o en otro rol, haciendo otras cosas. Somos muy diferentes, como dice aquí, como amigo, estudiante, trabajador, etcétera. Pero también desarrollamos consistencia entre estos diversos roles. Es decir, que nosotros tenemos las mismas ideas en base a nuestras experiencias. Pues podría ser que de repente yo diga un chascarrillo aquí, pero también lo digo con mis amigos. Igual no soy me veo algo enojón, pero no soy una persona así que tenga un carácter así más bien soy extrovertido, y yo desarrollo mi rol, pero depende en, en cuál ambiente, ¿verdad? Desarrollo mi, pero también hay una consistencia de la personalidad o de la unidad. ¿De dónde proviene esta unidad? Para Alport, la respuesta se encuentra dentro de la personalidad, la cual para ser sana debe forjar la unidad desde el interior, ya que no está garantizada por la sociedad o por la historia personal. La integración ocurre mediante la formación de sentimientos maestros. Estos pueden ser filosofías religiosas o no religiosas de la vida que constituyen la consistencia central de una persona. Bueno, aquí la unidad se forja desde nosotros mismos, de las experiencias que vamos teniendo, de los estímulos, del aprendizaje. Aquí es nuestro carácter, nuestro temple, nuestra personalidad, y nosotros la llevamos ya a la cúspide, como se hablaba anteriormente en el propio o en la identidad. Ya tenemos una identidad ya cuando somos adultos, y ya la debemos de tener en la madurez. Bueno, aquí, pues como lo habíamos comentado, todo esto radica en la motivación. Todo llegar a una unidad pues va a ser en base a motivación. La motivación nos la dan los estímulos en las ciertas etapas de la vida, rasgos diversos que llevan a culminar metas. Aquí pues yo me imagino cada quien a cierta edad, todos tenemos metas, planes. Por ejemplo, de niños pues hasta en un deporte nosotros decimos, yo quisiera, la meta en el deporte es esto. La meta en el deporte, por ejemplo, es meter un gol al portero o pararle un penal o un disparo. Esas son pequeñas metas. ¿Para qué? Para llegar a una cúspide, o son objetivos para llevar a una cúspide que es de la acción, que viene siendo pues ganar un partido. Igual así, o sea, en todos, y se nos va formando en cada etapa. En cada etapa va formando las personas metas. ¿Para que pues tienen los gustos, las necesidades, y esta motivación pues da estos estímulos satisfactorios, es lo que motiva a la persona. Alport estaba en desacuerdo con los teóricos que afirman que unos
cuántos motivos distintos son determinantes para toda la gente. Como por ejemplo Freud atribuía la personalidad a la motivación sexual, para Alport no. Para Alport pensaba que la gente estaba motivada por rasgos diversos, por diversos estímulos que reflejan las diferencias en su aprendizaje. Aquí hablamos ya del aprendizaje, referimos el aprendizaje, como lo había dicho anteriormente, aquí cada quien aprende de una manera diferente, según su entorno, según su etapa, y aquí pues esos estímulos van estimulando a la persona, su aprendizaje, para que la gente vaya superando sus metas, sus planes. En Freud, pues no, la motivación más que nada era libidinal, sexual, la libido. Aquí esa libido pues, era representada de manera biológica y a su vez pues se expresaba en un futuro de manera psicológica según las etapas de desarrollo psicosexual. Por último, el yo determina o la identidad determina cuáles motivos se conservarán y cuáles se eliminarán. Cuáles acciones uno va a tomar o cuáles acciones no. Es la identidad. Ya cuando uno ya, pues en base a las etapas, a la experiencia, a los estímulos, a las vivencias que ha tenido, pues uno dice, pues, qué cosas pues voy eliminando y qué cosas puedo hacer o no puedo hacer más adelante. Es decir, como los errores. Vuelvo a cometer ese error. O sea, a veces hay personas que cometemos errores tras errores y no aprendemos. Retenemos los que mejoran la autoestima o la autoimagen. Con lo que nosotros nos estamos mejor. En consecuencia existe una relación directa entre los intereses y las capacidades. Nos gusta hacer lo que hacemos bien. ¿A quién no le gusta? Hay gente que, aunque sea muy enojona, dicen, a mí no me gusta que me feliciten, a mí no me gusta que me reconozcan. A todos nos gusta que nos reconozcan. Entonces, a esto se refiere que nos gusta hacer lo que hacemos bien. Porque nos gusta, pues, lograr a veces lo que nosotros queremos y nos haga sentir bien. Y también tener reconocimiento. La motivación original para aprender una habilidad como la de tocar el piano podría no tener relación con alguna con nuestros intereses. Por ejemplo, en la niñez tal vez nos hayan obligado a tomar lecciones de piano y a practicarlo. Pero nosotros podemos decir, pues, nos dedicamos al piano o no nos dedicamos o sigo practicando. Igual ya aprendí, pero pues uno pues le puede gustar según ahora sí que la personalidad o la identidad de cada quien que se va formando, o decir pues ya lo dejo, ¿no? Pero a veces pues conforme vamos dominando esta habilidad, quizá nos interesa tocar este instrumento, quizá aprendamos y sigamos tocando, igual nos hacemos pianistas o músicos, tocamos para un grupo, el teclado, el piano, pero pues igual no. Aquí es decisión de cada quien. El motivo original, miedo a enfadar a los padres, pero hay un motivo. Pero aquí, pues ya de adulto nosotros ya estamos formados con nuestra identidad, con nuestra ideología, y puede desaparecer ese miedo. Y seguir tocando el piano sin decir, ay, pues mis padres, sin esa presión, ¿no? Sin esa, aquí se independiza la idea. Empieza a haber una libertad. Se vuelve algo necesario para nuestra autoimagen. Nos motiva, nos estimula a tocar el piano. No sé si se explica esto, de cómo pues se llega a una cúspide, a la identidad, lo que se hablaba anteriormente, en la identidad y en el propio, que va uno logrando etapas, pero pues va uno formándola, ¿no? Va formando su identidad, va formando el yo, lo que le llamaban el yo en otras, le llamaban otros que vimos con Jung, con en el sí mismo, con Adler. Entonces, eso se va formando. Pues hasta aquí terminamos con este antepenúltimo tema. El siguiente tema vamos a ver
pues qué es la autoestima y